iniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, programa 173, Visión Global Más Plus. Recordamos la etiqueta de la semana, aunque te vista no vas. Bueno, aquí el tema o el segmento número 4, hoy compartido con un invitado de alto calibre, Castor Pérez Leal, presidente del ICLAN. La mitad de cada segmento la estamos compartiendo con él para que él informe qué está haciendo en el ICLAN, qué está haciendo en el Zulia, qué espera del Zulia, qué espera de Venezuela. Aquí tenemos como tema de introducción histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Israel. La noticia: la Corte Internacional de Justicia ha fallado a favor del recurso presentado por el equipo de abogados de Sudáfrica acusando a Israel de genocidio. El tribunal ha emitido una serie de medidas que Israel debe adoptar de inmediato para abordar la situación en Gaza. A continuación se detallan las principales disposiciones: cese al fuego y detención de ataques contra los palestinos, prevención del genocidio en Gaza, protección contra actos de genocidio, prohibición de incitación contra los palestinos como grupo, medidas contra incitaciones públicas al genocidio, garantía de ayuda humanitaria a la población afectada en Gaza, acciones inmediatas para mejorar condiciones de vida en la Franja de Gaza, preservación de evidencia relacionada con acciones que puedan considerarse violaciones en la Convención sobre Genocidio, informe al tribunal sobre todas las medidas adoptadas para cumplir con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia en un plazo de un mes. Obligación internacional humanitaria: todas las partes involucradas están vinculadas por el derecho internacional humanitario y deben de respetar las disposiciones establecidas por la Corte Internacional de Justicia. Bueno, tengo que alegrarme yo un poco que vengo rechazando, por supuesto, siempre, pero sobre todo desde octubre, cuando se inicia los ataques desmedidos, los bombardeos, todo ese aparato militar que tiene el Estado sionista de Israel, todo su ejército apertrechado al nivel del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, de cualquier ejército de la Unión Europea y de la OTAN, su club de ejércitos. Y me alegro porque por fin la Corte Internacional de Justicia, por solicitud de Sudáfrica, después de un pronunciamiento de la ONU hace unos meses de un alto a fuego, no se hizo caso, después de la Liga Árabe, después de pedimentos de algunos líderes del mundo, inclusive el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, hizo una solicitud de por favor, un alto ya al genocidio que está cometiendo el ejército sionista israelí contra la población civil de Palestina, territorio palestino heredado de los filisteos. Ahí se crearon dos estados, el Estado de Israel en 1947 y el Estado palestino, con la diferencia que el Estado de Israel inicia su funcionamiento como tal en 1948 por iniciativa de David Ben Gurión. Una serie de sucesos se han dado ahí en esa frontera. El territorio de Palestina quedó disminuido de un 100% a un 15%, el 85% se lo otorgó la Organización de las Naciones Unidas a Israel, que después de la guerra mundial sistemáticamente de más o menos unos 500.000 israelitas que habían ahí, llega hoy más o menos a unos tantos millones de habitantes, muy diferente a Palestina, que era dueña de todo ese territorio heredado por sus ancestros, quedó con el 15%, la Franja de Gaza, y Cisjordania, y la parte neutral de lo que es Jerusalén, quedó como un espacio ahí neutral. Lo cierto es que 135 países de la Organización de las Naciones Unidas reconocen el Estado de Israel y tiene su estado de Estado-nación, no así, todos los países de la Organización de las Naciones Unidas, 198 países creo que hay ahí conformados en la Organización de las Naciones Unidas, creadas después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ahí se le otorgó ese territorio en 1947 a Israel y se dio a Palestina con un 15% de su territorio, pero no se reconoce, no tiene el estatus de Estado-nación, no así como el tema de Israel. Y han pasado ya 70 y tantos años y sistemáticamente nadie dice nada, nadie hace nada, pero sistemáticamente también los israelitas colonos han ocupado más allá
de la frontera de Gaza y de Cisjordania y están construyendo, están haciendo conjuntos residenciales, fábricas, quitándole a los agricultores sus tierras y absolutamente nadie dice nada. Ahí está el Hamas, que es el grupo político militar que está legítimamente defendiendo el territorio del pueblo palestino, de los civiles, niños masacrados, jóvenes, adultos, hospitales bombardeados, universidades bombardeadas. No puede haber error ni puede hablarse de daños colaterales porque hoy día la tecnología de la guerra que fabrica la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica alcanza ya manejarlos por computadora, así que los objetivos militares tienen que ser claros. Ahí no se puede que me equivoqué y le cayó una bomba, un misil a un hospital, a una escuela, a un kinder, a una población civil. No es una masacre, es un genocidio lo que está cometiendo el presidente Netanyahu, comandante de las Fuerzas Armadas de ahí de Israel, y por supuesto es ese ejército sionista. No les basta a ellos pensar que durante 1939 y 1945, que duró la Segunda Guerra Mundial, fueron aniquilados, torturados, vejados, humillados, desaparecidos, un poco más de 6 millones de judíos. El holocausto que vivió el pueblo judío ahí en Europa cuando Hitler inicia la determinación de desaparecerlos de la faz de la tierra, entonces resulta que hoy día, año 2024, los israelíes aplican el mismo holocausto, o se vive ahí en la franja de Gaza y en Cisjordania el mismo holocausto que vivieron ellos allá en la década de 1939, 1945. Ahí entonces en 1945 se crea, se funda a través de la Carta Fundacional la Organización de las Naciones Unidas y paralelamente se funda ahí también lo que conocemos como la Corte Internacional de Justicia. Desaparece la Sociedad de Naciones que se crea con el término de la Primera Guerra Mundial y se crea la Organización de las Naciones Unidas y se crea en ese mismo momento la Corte Internacional de Justicia, que tiene como otras características de su creación mantener la paz y el respeto mutuo entre los estados. O sea, ellos no juzgan individuos, juzgan temas de los estados, un estado que tiene una controversia limítrofe, que tiene diferencias con otra, no ir a la guerra, sino ir ahí, a la Corte Internacional de Justicia, y en la Corte Internacional de Justicia dirimir cada quien la situación que tienen por un tema limítrofe, por un tema de agua. Lo importante es mantener la buena vecindad entre las naciones, el equilibrio entre un Estado, en este caso el Estado israelí, y el Estado palestino en otro caso, que como dije, no sigue siendo reconocido y su territorio sigue siendo ocupado por colonos judíos o de la población israelí. Entonces hoy día la Corte Internacional de Justicia dice, alto al fuego, aquí hay 10 ítems, cese al fuego y detención de ataques contra los palestinos. Bueno, yo creo que ya es suficiente que el presidente Netanyahu, aunque ellos no acatan las decisiones de la Corte Internacional de Justicia porque no la reconocen, entonces, como no la reconocen, seguro no van a acatar, pero bueno, tendrá que haber líder en el mundo, nación, Estado en el mundo que pare esta masacre que está haciendo el Estado israelí contra el Estado de Palestina. Ojalá, y los buenos oficios, presidente Maduro, estoy seguro, estaría de acuerdo con formar parte de una alianza internacional por la paz, que se respete el derecho internacional humanitario, que se respete el derecho internacional humano que tienen los pueblos del mundo de existir y sobrevivir, y que en medio de una guerra no sean objetivos militares, sean muertos, masacrados, desmembrados, y nadie responde. Por un lado, la Corte Internacional de Justicia debe juzgar al Estado de Israel, y por otro lado, la Corte Penal Internacional, ambos ahí con sede en La Haya, en Holanda, en Países Bajos, deben, por supuesto, la Corte Penal Internacional también detener, privar de libertad y juzgar por crímenes de lesa humanidad al presidente Netanyahu y a todos los jefes del ejército y todos los que han ocasionado ya un poco más de 26.000 muertos y más de 75.000 heridos, toda una infraestructura milenaria destruida. Esa es la verdad y nosotros desde este programa nos responsabilizamos y por supuesto denunciamos y acusamos al Estado de Israel y a Netanyahu, a su poderoso ejército, que ya deje de masacrar al hermano pueblo de Palestina libre, como cualquier otra nación del mundo. Bueno, aquí tenemos
Otra noticia internacional, Níger, Mali y Burkina Faso deciden retirarse de la Comunidad Económica de los Países de África del Norte, la CEDEAO. Según el comunicado conjunto publicado este domingo por el Consejo Nacional por la Salvaguardia de la Patria nigeriano, los jefes de Estado de Burkina Faso, Mali y Níger, asumiendo todas sus responsabilidades frente a la historia y respondiendo a las expectativas, preocupaciones y aspiraciones de sus poblaciones, deciden con total soberanía la retirada inmediata de Burkina Faso, Mali y Níger de la CEDEAO. Destaca la nota, los tres países acusan a la CEDEAO de estar bajo la influencia de potencias extranjeras y haber traicionado sus principios fundacionales, así como de haberse convertido en una amenaza para sus estados miembros y sus poblaciones. Bueno, esto es lo que está pasando allá en el continente africano. Después de 700 años de explotación de su oro, de sus riquezas, de la esclavitud de su pueblo, hoy día hay 3 naciones ya, terminando de su segunda independencia, pudiéramos decirlo así, Burkina Faso. Ahí hay un extraordinario revolucionario de 30 años apenas, como cuando llegó Fidel Castro ahí a La Habana, Cuba, 31, 32 años. Ahí tenemos a Ibrahim Traoré, que desde enero del año pasado viene ocupando ahí el mandato de Burkina Faso, pero también está Nigeria y está Mali. 3 países que se han rebelado y han sacado las tropas invasoras de la Unión Europea, específicamente la Legión Militar Francesa. Ya está bueno del saqueo, ya está bueno de las masacres, ya está bueno los secuestros de nuestros hermanos negros africanos, ya está bueno de que Francia, la Unión Europea o potencia alguna en el mundo siga saqueando África. África es el continente con la población generacional de relevo, o sea, los más jóvenes. Para el 2050 África tendrá la mayor cantidad de jóvenes del mundo, un país rico en oro, diamantes, esmeraldas, coltán, litio, agricultura, ríos, vegetación, ahí hay de todo en África, pero lamentablemente la Unión Europea, varios países, no solamente Francia, Portugal también, España, otros países de ahí de la Unión Europea, otrora Alemania, Italia, invadieron África, subyugaron y mantuvieron ahí colonizados a su población durante muchísimos años. Hoy día son países independientes y siguen ahora, por supuesto, luchando y peleando porque esa independencia, títeres, normalmente dictadores militares de ahí de Sudáfrica, que son manejados por el imperio francés, someten a sus pueblos a la explotación de todas sus riquezas y sus recursos, pero aguas abajo, África sigue siendo un país sin industria, un país sin fábricas, sin factoría, sin agua potable para su población, sin nada de electricidad. Muchas necesidades tiene África. El país con la mayor hambruna del mundo también. ¿Y dónde están todas esas riquezas? Bueno, ahí tenemos ejemplos, ya lo he dicho. Francia no tiene una sola mina de oro y es el 4º país con reservas de oro en el mundo. Y termino diciendo que África, que es uno de los mayores productores de oro del mundo, no tiene reservas en oro. Eso es algo que le debemos a 700 años o más de 700 años de explotación, de esclavitud, de colonización. Por lo tanto, la neocolonización francesa, norteamericana, japonesa, no lo vamos a permitir. Ahí vemos nosotros por lo menos cómo Rusia está ayudando a África, enviándoles granos, cereales, todo lo que tenga que ver. Uno no ve a Rusia invadiendo, igual como uno no ve tampoco a la China y otros países. Así que bueno, en buena hora Burkina Faso y mi amigo Traoré, Mali y Níger, liberándose del CEDEAO. Bueno, vamos ahora a seguir con nuestro entrevistado, el general de división, mi hermano Cástor Pérez Leal. Cástor Pérez Leal estaba conmigo hace 2 años como que bravo, pero él es hermano mío, gran amigo mío. Bueno, hermano, usted tiene una gran responsabilidad por orden del presidente de la República, por orden del general en jefe Néstor Luis Reverol, en cuanto a la vicepresidencia que le ordena a usted aquí ser nada menos y nada más que el ente, o los 2 entes, porque tiene al MINEC también,
al frente del saneamiento científico y sustentable del lago de Maracaibo. Pero el lago de Maracaibo no es ese pozo de agua, ese hermoso estuario de agua que vamos a hablar un poquito en el último segmento número 15 en cuanto a su potencialidad económica. Yo he denominado al lago, y con el trabajo que están haciendo ustedes ahora, como la potencia geoeconómica más grande del occidente del país y una de las más grandes de Venezuela. ¿Cuántas cosas tiene el lago? Y nos ha dado, aquí tengo parte de lo que vamos a hablar ahora, porque el general es un militar ya retirado de 30 años de la promoción del 80. ¿Cómo se llama su promoción, general? Promoción Batalla de Boyacá 2. Batalla de Boyacá 2, bueno, 30 años en nuestra honorable Guardia Nacional, hoy Guardia Nacional Bolivariana, ocupando cargos públicos. Aparte es biólogo, es experto ambientalista y también ha ocupado diferentes cargos de seguridad de la nación y ahora en la administración del presidente Maduro. ¿Usted quiere seguir hablando del lago, de la cuenca del lago, o hablamos del Zulia, o qué opinión tiene sobre la guerra de Israel y Palestina y sobre lo que está pasando en África? Bueno, mira, la temática es importante, hablar del lago, hablar de la problemática del Zulia y sobre todo de la guerra y los problemas que se vienen sucediendo en el otro lado del continente, sobre todo con Israel y el caso de los palestinos. Es algo que se sale fuera de lo que estipulan los lineamientos que se deben seguir en un enfrentamiento, en enfrentamientos militares. Hemos visto, voy a ser puntual porque ya tú hiciste un amplio recorrido por toda esa área, pero sí quiero hacer una aclaratoria muy importante. Ahí hay una clara violación de los derechos humanos, donde fuerzas militares han atacado inmisericordiamente a poblaciones civiles, a organizaciones, instituciones que no tienen nada que ver con la guerra y donde se ha violado flagrantemente lo que es el derecho de la humanidad de estos seres humanos. Hemos visto cómo esos ataques inmisericordiosos han venido atacando a ese pueblo de Palestina que prácticamente lo que hace es luchar para sobrevivir y para garantizarse a él y a su población, a su futuro, un territorio digno que debe ser poseído por ellos y que no debe ser, poco a poco se viene, aparte de lo poco que tiene, que es el 15% de su territorio, se le ha ido quitando poco a poco a través de estos avances que viene haciendo Israel en la Franja de Gaza y así sucesivamente. Por supuesto, si saltamos a otro tema que tú estás hablando también con esos 3 países africanos que de una u otra manera alzan su voz de protesta en contra de ese yugo de imperios que por toda la vida han estado violando sus derechos, bueno, es una parte de que también existe un afloramiento de lo que es la libertad, ese pueblo negro que también tú lo acabas de mencionar, donde es una de las poblaciones que viene emergiendo como la población más joven del mundo, casos como España, Francia, que vienen envejeciendo permanentemente y que de una u otra manera no puede, exactamente, Australia y otros países que no han podido encontrar la forma de cómo relevar esas poblaciones con sangre nueva, con sangre joven. De hecho, sabemos que hay estados que pagan para que extranjeros puedan ir a alimentar esa población y llenarla de nuevas generaciones. Eso es en el ámbito que nos corresponde a la parte esa internacional que tú has tocado. Si nos vamos al lago todavía tenemos mucha tela que cortar porque nuestro presidente nos asignó una gran responsabilidad. Para mí, aparte de la responsabilidad, es un gran reto, porque recibir ese enorme compromiso también, valga la redundancia, nos compromete a luchar cada día. Yo apenas tengo 4 meses en el cargo y les puedo asegurar, sin ánimo de caer en términos de querer uno sobrepasar los límites del trabajo, mira, de lunes a lunes, no paramos porque el pueblo lo necesita, el Estado lo necesita, nuestra nación lo necesita y por supuesto no solamente el lago se debe ver como un ámbito regional, el lago representa en estos momentos a nuestro país, los ojos del mundo están direccionados ambientalmente hacia el lago, por una u otra circunstancia donde nuestro presidente se ha visto involucrado en esos ataques y misericordias en contra de su gobierno, se suma ahora el efecto que puede causar el sacar el mejor provecho a esa misión que nos han dado, ya que si no cumplimos, prácticamente puede ser objeto de ataques y misericordia. Entonces, no solamente es el compromiso, sino es el reto que tenemos como venezolanos, como ciudadanos, de hacer el trabajo como debe ser.
Hoy por hoy me puedo jactar, yo lo he llamado un periodo propedéutico. El año pasado, después del 24 de julio hasta el 31 de diciembre, tuvimos un proceso de reorganización, estructura, trabajar con nuestros empleados, son más de 270 empleados que tenemos allí, repartidos por supuesto un promedio, sí, científicos y gente trabajadora que de una u otra manera hacen su vida ahí, que había un proceso de desmotivación, que estaba, sí, había deserción, había gente que no iba a trabajar, etcétera, etcétera, pero que hoy por hoy hemos comenzado en ese proceso de motivación, de apoyo, de darle el valor que ellos se merecen. Ahí tenemos gente muy valiosa desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de trabajo ambientalista, de motivación. Bueno, mira, hemos hecho un trabajo de cambio total en todo lo que corresponde tanto a infraestructura como a personal, como a trabajo y como a responsabilidad. Les decía yo a mi gente que este año es el año de trabajar abiertamente en cada una de las labores y responsabilidades que tenemos dentro de este gran instituto. Ya no es solamente ir a tomar muestras en el lago, ir a visitar sus orillas, sino ya abarcamos otra área, que es una área regional de territorio, donde cualquiera de los efectos que se causen en esas tierras que están aledañas y que forman parte de la bioregión, vienen a causar un efecto nocivo en el lago. Por ejemplo, un campesino que esté a 50, a 100 kilómetros de la orilla del lago puede afectar tanto al lago como cualquiera que está en la orilla. Por ejemplo, un campesino que esté talando los árboles, ya lo dije anteriormente, que está creando, utilizando agroquímicos, fertilizantes, lo que sea, creando un proceso de erosión de los ríos y de desgaste, por supuesto, con este cambio climático, que hoy por hoy ya no es cambio climático, estamos dentro de una crisis climática en el mundo y que Venezuela no está alejada de esos efectos que pueden causar acá. Hemos visto cuando en el año pasado hubo esas grandes lluvias, donde hubo unas lluvias torrenciales, unos grandes arrastres de agua que vienen con sedimento, con escombros vegetales o desechos vegetales, con arrastres de esos químicos, de esos productos que hemos considerado nosotros como nutrientes dentro del lago y que hoy por hoy forman el elemento principal para que esos microorganismos, en el caso de las algas o de lo que se ha denominado como la cianobacteria, que no es otra cosa que una alga verde azul, y de otros componentes, tanto del fitoplancton como del zooplancton, que de una u otra manera van creciendo exponencialmente por la gran cantidad de nutrientes que tienen, pero esos nutrientes son nocivos para el lago, afectan su salud. En cuanto al tema de lo que nosotros conocemos coloquialmente como la legna, bueno, ¿cómo ha conseguido el lago en cuanto a la legna? No, la legna no está ahorita en el lago, ellos están en unos sectores por naturaleza, sobre todo en la parte sur del lago, no solamente la legna, sino plantas como la bora, el mismo verdín que hemos denominado verdín, es algo natural y yo lo vengo a ratificar acá. Desde el punto de vista biológico, la presencia de esos organismos, tanto vegetales como animales, que en este momento no se han producido en grandes cantidades, pero en el caso de las algas verdes azules, ellas vienen a alimentarse de ese sustrato, de lo que es el nitrógeno, lo que es el oxígeno, algunas trazas de metales, y extraen del lago esto porque se alimentan de eso. Por eso hay un crecimiento exponencial. Entonces, desde el punto de vista de comparación, es algo positivo que le sucede al lago y desde el punto de vista ambiental. Por supuesto, se crea en un problema social por cuanto a ese crecimiento tan grande de estas poblaciones de microorganismos, al acudir a las orillas, afectan a la masa poblacional que está ahí en esa orilla, por lo menos causan algunas invasiones en las playas, los pescadores o algunos pescadores ven truncada su actividad, y de una u otra manera también esa alta presencia crea unos efectos en la luz solar que debe penetrar al lago para poder mantener ese ritmo biológico y por supuesto medido desde ese punto de vista es un efecto una nocivo. Cátedra de un biólogo. Déjeme preguntarle algo. Usted dijo que tenemos 3 años para que termine esta etapa de saneamiento del lago de Maracaibo en cuanto a todo el daño que le hemos hecho al lago. Nosotros estamos en deuda con el lago, siempre hemos estado en deuda con el lago, pero sobre todo a partir de 1914, cuando se inicia el proceso de explotación petrolera, indiscriminado el petróleo y el gas, todo lo que nos ha afectado, cómo ha afectado el hombre, las industrias, etcétera. 3 años suficientes para revertir 109, 110 años de contaminación y de lograrlo, y estoy seguro que lo vamos a lograr,
yo recuerdo de muchacho, ahí en las playas de San Francisco, el Manzanillo, que ahí en el lago nosotros teníamos de todo, miren, los peces espada, la tonina, tiburones, la cangreja, los camarones, volverá la flora y la fauna después de esos 3 años de descontaminación y rescate. Bueno, mira, voy a comenzar con lo primero. El plan está establecido, por supuesto, como en una etapa inicial, en 3 años, para ver cuáles son los adelantos, cuál es la problemática que se presenta, cómo podemos abordar los problemas, y en la medida que vamos transcurriendo o que va transcurriendo el tiempo, por supuesto van apareciendo nuevas formas de acción para poder atacar eso, y podría decirte que 3 años no son suficientes, pero sin embargo son válidos para nosotros poder tener una evaluación y poder comenzar a medir cuáles son los efectos. Por ejemplo, el lago tiene más de 600 kilómetros de costa, pero en todos esos 600 kilómetros de costa, no todas son costas afectadas. Ustedes pudieron ver en uno de los micros que pasamos anteriormente, donde en el sector Los Coquitos del municipio Balmores Rodríguez, Bachaquero, por lo menos a pesar de que teníamos una playa contaminada, también teníamos un área donde la playa estaba cristalina, y eso no son tomas que se han venido de otro lado, sino sencillamente están tomadas in situ, y esto fue la semana pasada que nosotros fuimos allí. Se ha hecho un trabajo extraordinario en la costa que le corresponde al Bajo y todas esas orillas, San Luis, hasta llegar hasta acá a las costas de Maracaibo, y tú hablabas de la parte que corresponde a la orilla, sobre todo por el lado de lo que es la zona de los Aticos. Claro, y también hemos atacado la parte de lo que corresponde a la zona de Santa Rosa de Agua, pero debemos entender que muchos de esos desechos petroleros se han materializado y han ido al fondo. El lago no es un lago muy profundo, en algunas partes tiene un promedio de 25 metros, pero en otras partes tú caminas 100 metros y sin embargo no pasa de 2 metros. Entonces, esos desechos petroleros que quedan o de hidrocarburos, poco a poco el mismo lago, en un proceso natural, arrastra eso hasta la orilla, y aunque tú lo limpies, siempre va a haber permanentemente hablamos de petróleo. Y permítame terminar algo. Nosotros tenemos un lago que es sui generis, un lago único en el mundo prácticamente. Es el primer lago de América y está ubicado entre los primeros lagos del mundo, y es el segundo lago más grande de toda América, donde hay un proceso totalmente diferente, donde es alimentado por grandes corrientes de aguas dulces. Por eso el lago en otrora era un lago mayormente de agua dulce, pero sin embargo con una salida y entrada a la vez de aguas que vienen del Golfo de Venezuela, hay una especie de combinación de esas aguas dulces acuícolas, y se convierte en aguas salobres, lo que llama la gente en aguas salobres. Bueno, este es un proceso que, por eso nosotros cuando estos microorganismos como la lena, como la bora o como el caso de las algas verdes azules, que vienen desde el sur, apenas sobrepasan la barrera del puente, ya comienza otro nivel de salinidad, y ese nivel de salinidad por supuesto afecta, y no vemos ese tipo de organismos en las orillas de las playas hacia el norte de Venezuela. El hombre, el petróleo, los desechos tóxicos, los agroquímicos, por supuesto también los fertilizantes, todo eso afecta. Las aguas servidas. Y la industria del complejo Ana María Campos, lo que conocemos como Pequibén, el antiguo tablazo, afecta, contamina a Pequibén, claro, ¿o se toman ahí las medidas preventivas para hacerle una última pregunta? Pues yo quiero ser enfático en esto. O sea, ninguno de los accidentes que se han presentado o ocasionados dentro de la industria petrolera, incluyendo cualquiera de sus instancias o complejos, ninguno de esos accidentes son programados, sino sencillamente por el transcurso del tiempo se han sucedido, y por supuesto la industria petrolera nuestra tiene un esquema direccionado al rescate de esa zona, a tratar de evitar esos accidentes o a atacar de manera inmediata esos derrames que hay. Ellos tienen embarcaciones que de una u otra manera hacen su trabajo. Se han venido colocando también lo que llaman las boyas oceánicas, que forman parte de una barrera. Allá en Almirante Padilla está ya instalada la boya M. Bueno, para que vean. Entonces,
Tremenda boya. Claro, la gente tiene que conocer de esto porque a veces se especula malsanamente con algunas informaciones para tratar de enlodar el trabajo que se viene haciendo y porque la gente cree que de un día para otro uno puede sanear el lago cuando eso no es así. No es como lavar o limpiar una casa. Es un lago que tiene más de 132.000 kilómetros de superficie y que de una u otra manera sus aguas son aguas que constantemente circulan por los efectos de la bajada de los ríos y que conforman una especialidad en cuanto a su contenido y en cuanto a lo que corresponde a ese reciclaje, podríamos decir, de las aguas, arrastrando por supuesto a las orillas de algunos municipios, principalmente sí, general, lo de la costa oriental y occidental. General, 3 años, yo diría que no deben de ser 3 años, todos los días, por todos los años por venir, debe de haber un plan de saneamiento ambiental y de evitar la contaminación. Hay dentro de este plan científico de saneamiento sustentable del lago de Maracaibo el tema de por lo menos toda la costa de Maracaibo se le ha negado de nuevo, a excepto del paseo del lago, se le ha negado la playa, la arena, a la ciudad y a sus pobladores, y a los pobladores se le ha negado la arena y la playa porque ahí lo que hay son industrias en otrora, lácteas, industrias de lo que sea, camaroneras, cangrejeras, uno viene desde donde venga y ya la gente no tiene en la cuenca, en lo que se refiere a Maracaibo en sí, a la ciudad, inclusive allá en la costa oriental y en el sur del lago, en todas las orillas, sobre todo lo que está pasando ahí, que siempre y cuando el impacto ambiental sea, o el desarrollo y el crecimiento sea sustentable, yo no tengo problema, pero uno vuela por ahí por lo que es la parte de las orillas de Cañada Urdaneta, de la Villa del Rosario, y toda esa parte, bueno, esas son ya espejos de agua ahí, granjas camaroneras, que en verdad hay que tener en cuenta de que debe ser equilibrado en cuanto al ambiente, de que de una u otra manera no se afecte el lago con esos contaminantes también, y por supuesto también el recurso humano. Hay que revisar las grandes masas de trabajadores que van a la industria camaronera y cangrejera en el municipio de Urdaneta, porque ya aquí en la costa de Santa Rosa de Agua eso ya desapareció, y en la costa oriental del lago es poco, pero en todo lo que tiene que ver con la Cañada Urdaneta, la Villa del Rosario, ahí hay grandes concentraciones de granjas camaroneras, y ahí hay trabajadores de todo el Zulia, sobre todo allá de Almirante Padilla, de La Guajira, mucho trabajador que vaya a meterse 15 días corridos en esas camaroneras. Bueno, sería bueno revisar también el estatus y las condiciones de habitabilidad que tienen esos trabajadores ahí, su trato y la manera también en cuanto, porque la industria camaronera y cangrejera hay que respetarla. Después del petróleo creo que hubo más exportación de camarones y de cangrejas, o hubo más ingresos por las exportaciones de camarones y cangrejas. Decía el ministro Loyo la semana pasada que, bueno, más o menos 600 contenedores salían de el camarón y la cangreja, pero al final son industrias y todas las industrias contaminan. Si nosotros no tenemos un plan preventivo, primero para ver, no hay manera o no está en el plan de saneamiento científico ambiental sustentable de que el gobierno y el Estado tome medidas y le devuelva el lago a la ciudad y la ciudad al lago y a su pueblo, a su gente, para que en verdad seamos, como dice Reverol, con todo el respeto, mi general en jefe, Maracaibo es lago, Chinita y puente, y el pueblo necesita sus playas. Claro. Yo me acuerdo antes en El Milagro, ahí estaba la cervecería Zulia, una propagandita ahí, me disculpa, pero al frente estaba la playa Preludio, entonces después construyeron la Granzonera Montiel, y después la otra Granzonera, y todo lo que es desde la Plaza de las Banderas hacia San Francisco el Bajo, está toda la industria petrolera tomada, y ya el pueblo no tiene dónde ir. Bueno, allá tienen donde ir a Almirante Padilla, municipio insular, playas de Lago de Mar, Flora, ahí tenemos playas por todos lados, también allá Indira Fernández y también en Mara, pero en verdad todas esas eran playas hermosísimas de agua dulce. Ahora, si no hay un plan de revertir, de que esas industrias de ahí se separen, porque hay una ley constitucional inclusive, creo que 50 metros de la orilla hacia tierra, 80 metros son del Estado,
y el Estado haciendo abstracción es su pueblo. O sea, Es las la playas nación. no tienen propiedad. La playa no tiene propiedad, exacto. Yo por lo menos, si usted va a Aruba, va a un hotel 5 estrellas y usted paga el hotel, usted paga su todo, pero hay un paso peatonal para todo el que quiera ir a la playa. Eso sí, que no utilice el hotel, ni esto ni lo otro, pero no le prohíben, tiene el derecho, el acceso a la playa. Eso hacemos allá en Almirante Padilla, así que todos los turistas que quieran ir, pueden ir. Pero bueno, la pregunta es, ¿no hay un proyecto de desactivación de todas esas empresas que siguen contaminando? Hay orillas que hay chatarra y gabarras y grúas y cosas viejas, muchas cosas viejas, pero más allá de eso, para que terminemos ya, termine usted y cierre usted el segmento, tenemos el tema ahora de la nueva inversión petrolera. Aquí tenemos a Chevron en una alianza estratégica con Petroboscan, PDVSA, con un contrato para 200.000 barriles diarios. Ahorita debe estar la producción por 135.000 barriles, pero hay licencia para un grupo empresarial francés y norteamericano y 3 empresas de servicio, operadoras de servicio, Schlumberger, Baker Hughes Corporation y la Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes Corporation. Viene explotación para el lago de Maracaibo, de petróleo, de gas, tuberías, embarcaciones, una dinamización total. Yo soy de los que digo que este 2024 se inicia a convertir a Maracaibo y al Zulia y por supuesto por el lago en la capital petrolera del mundo. Yo no tengo dudas de que así sea. 3 años, después seguimos saneando, pero ya tenemos los correctivos para que esa explotación petrolera nueva que viene para esos pozos donde está ahí el petróleo Merey, el de mejor calidad del mundo, se lo lleven los gringos, nos dejen gasolina, gasoil, les cobremos sus impuestos, todo, pero ¿y cómo va a quedar el ambiente? Porque y reiniciamos lo que pudiera decir yo, la nueva revolución petrolera del Zulia en el lago de Maracaibo, la nueva época de la explotación petrolera y el trabajo que usted está haciendo que va a terminar en 3 años va a seguir. ¿Qué le vamos nosotros a pedir a esas grandes corporaciones petroleras en retribución al ambiente, al lago, a la cuenca, a los territorios donde ellos van a sentarse? ¿Vamos a seguir como en los tiempos de las concesiones de Cipriano Castro o Juan Vicente Gómez? Bueno, mira, Alberto, te voy a responder a los maracuchos. No tenías más sencillo, como dicen por ahí. Bueno, mira, es un problema bastante la grave. Calidad del invitado, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, es un problema que tú estás tocando, que tiene muchas aristas. Es algo como meter la mano en una caja de sorpresas y cada rato estar sacando una sorpresa tras de otra. Por supuesto, nosotros venimos evaluando, aquí hubo un proceso de deterioro total de las orillas del lago de Maracaibo, que hace muchos años, cuando se instaló la empresa petrolera acá, sobre todo en el área de los Aticos, como tú mencionabas, se fueron instalando grandes industrias, empresas, y se fueron apropiando de manera indebida de esas orillas que son derechos del pueblo. La ley establece que las playas no son de nadie, son de la nación, y que son del uso y disfrute de la población. Por supuesto, nosotros nos estamos encontrando con un problema que ya está instalado allí, que requiere y necesariamente tiene de un estudio, que muchas de esas actividades que se realizaron para la construcción de cualquier tipo de edificación a esas orillas, violando cualquier norma ambiental, se instalaron y que sin tener los verdaderos efectos que pueden ser los resultados de un estudio de impacto ambiental, bueno, sencillamente están allí. Nos estamos encontrando con un problema que no es nada nuevo, pero que en la medida que va pasando podemos ir revirtiendo. Yo voy a tomar un ejemplo que en otrora, cuando yo era mayor, en la playa de Mochima, en el estado Sucre, una playa muy bella y muy hermosa, hubo un decreto, por supuesto, de un presidente que no voy a nombrar aquí, donde habían grandes casas y construcciones en el Parque Nacional Mochima y se ordenó la demolición de toda esas infraestructuras y se hizo de esa manera y se logró rescatar la playa. Fue una buena medida, sí, aunque no nombra al presidente. Claro, aunque no nombre al presidente, ni llevo a nombrarlo, pero sencillamente es una medida ecologista y una medida ambiental que necesariamente se tiene que dar. Por supuesto, en el Zulia chocan algunos factores, muchos factores que se vienen presentando y que de una u otra manera se tienen que ir evaluando, porque detrás de ellos siempre debe haber un estudio de impacto ambiental. Lo que tú has hablado de las empresas, vamos a llamar ya un emporio industrial de las camaroneras que están allí,
que vienen a formar parte de uno de los, después de la industria petrolera, son el factor o el sector que más está produciendo ingresos para el Estado zuliano, para los zulianos especialmente, y donde muchos ciudadanos están acudiendo allí para ayudar a mitigar esos efectos nocivos de lo que es la economía y los desastres que hay por este impacto nocivo que ha tenido el bloqueo contra Venezuela, etcétera, etcétera. Pero detrás de eso hay una instalación ya hecha ahí de todas esas empresas que nosotros estamos evaluando. También el paso de la pandemia hizo que muchas de esas actividades fueran trasladadas al Ministerio del Ambiente a nivel central y que se controlara desde allá todas estas actividades. Hoy por hoy, como jefe de la Unidad Territorial Ecosocialista del Estado Zulia, estamos pidiendo que se nos devuelvan esas nuevas, no las hemos perdido, pero que nos devuelvan a nosotros la posibilidad de comenzar a gestionar todas las actividades de índole legal que se deben aplicar en esas orillas, porque hay plantas que contaminan por el residuo de aguas o las aguas residuales, por en algunos casos los desechos que pueden tirar al lago, etcétera, etcétera. O sea, cada una de estas tiene una versión diferente de cómo se contamina. Si sumamos también todo lo que es una población que no tiene cultura, esto es grave. El plan de 3 años es poco, de verdad es poco, y debe ser continuo y permanente. Claro. Por supuesto, esto forma parte de un estudio que se viene haciendo en la medida que se está trabajando. En la medida que vamos avanzando, vamos encontrándonos problemas. Yo le decía que el plan comenzó, Plan para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo. Después ha pasado a ser la cuenca del lago Maracaibo y hoy por hoy estamos dentro de la bioregión del lago de Maracaibo. Sí, 6 estados que involucra una serie de actividades que ya no es solamente la orilla del lago, sino todas aquellas actividades que de una u otra manera puedan afectar en la orilla o muy lejos de esta orilla, pero puedan afectar a este lago. Estamos involucrando también un estado vecino o una nación vecina como es el lado de Colombia. Nosotros somos aguas abajo. La mayoría de los ríos que vienen de Colombia depositan sus aguas en el lago y bueno, es un problema bastante complejo, un problema que tiene que ser atacado permanentemente, estudiado, analizado y por supuesto sugerir o recomendar las medidas que sean necesarias para que se logre no solamente cortar o parar estas actividades, sino resarcir el daño. La ley establece el resarcimiento de los daños y aquellas instalaciones que se han construido de manera ilegal o de manera arbitraria en las orillas de las playas deben irse. Yo soy partidario de que deben irse demoliendo, debe ir retirando y respetar esa franja, vamos a llamar de seguridad ambiental, de resguardo para la ciudadanía, para las personas, para el mismo lago, dentro de esa zona que está alrededor de los más de 600 kilómetros que tiene el lago de Maracaibo. Bueno, excelente exposición. Bueno, aquí mucha gente contenta porque en verdad la respuesta que usted está dando para rescatar, salvar, descontaminar el lago y seguir adelante ahí con todos los proyectos industriales, agrícolas, pecuarios que se dan ahí al margen o con aprovechamiento del agua dulce del lago, la industria petrolera, la industria del gas, la industria petroquímica y lo que es el lago de Maracaibo también, una carretera, una autopista que une al lago de Maracaibo a Venezuela con el resto del mundo y el resto del mundo con el lago de Maracaibo. Algo muy importante que quiero aprovechar de resaltar acá, en la época que me correspondió ser el gerente de planificación de Corpo Zulia, aquí Corpo Zulia tiene 6 ejes de desarrollo y siempre ha trabajado sobre 6 ejes de desarrollo que están en tierra. Pero nos falta un eje de desarrollo, que es el eje de desarrollo del lago de Maracaibo. Estuvimos trabajando sobre eso y hoy por hoy, bueno, la Providencia me ha dado la oportunidad de estar dentro de ese eje de desarrollo y no solamente la parte del emporio petrolero o de la parte industrial, sino tenemos la parte del transporte. Hay que retomar lo que es el transporte lacustre. Imagínate un camión que venga por toda la Panamericana, desde el sur del lago hasta Maracaibo, echa más tiempo que ir a Caracas por las cantidades de colas, alcabalas, los puentes que están caídos, etcétera, cuando pudiera salir directamente. El puerto de la Maroma, claro, hay que recuperarlo en Santa Bárbara, Colombia. Entonces todo eso está dentro de un planteamiento, La Ceiba, puertos de la dificultad, Bobures, Palmaritos, Gibraltar, o sea,
y no son solamente zonas donde se va a activar una economía de transporte, sino también de turismo, que nosotros pensamos de que sea así. Ya se han abierto algunas rutas de turismo y tú estás gozando, tu municipio está gozando ya de estos privilegios turísticos que da el estar a la orilla del lago. Lo necesito por allá y le voy a pedir la ñapa antes de despedir este segmento, y es que como ustedes hacen las muestras del lago, esto y lo otro, nosotros tenemos en nuestro proyecto de gobierno cuatrienal establecer allá un laboratorio de especies acuáticas, alevines, los padrotes de los camarones, la cachama, lo que pudiéramos hacer. Así que vamos a necesitar ahí que envíe sus biólogos, sus científicos allá y nos diga en unos terrenos que tenemos allá suficientes para nosotros convertir eso en un verdadero laboratorio de especies acuáticas para exportarlas a la subregión Guajira y exportarlas al Zulia, y bueno, también generar empleo y riqueza allá en nuestro municipio, que es la actividad que nos toca ahora. Bueno, vamos aquí a despedir este segmento, pero saludamos primero a Juan Armarza. Salvemos el lago, el ICLAN haciendo revolución ecológica. Néstor Parra, saludos. Erlin Borges, excelente programa. Ángel Benavides, saludos alcalde desde Isla de Toas, excelente programa. Eddie Aguirre, una explicación detallada de las acciones que se llevan a cabo para el saneamiento y rescate del lago de Maracaibo, en Victoria. Claro que sí, profesor. Agni Olivares, nuestra productora, excelente programa, alcalde, gracias, Agni. Alfonso, salvemos el lago. Carlos Machado, saludos. Cristian Pérez, salvemos el lago. María José, excelentes noticias. Carly, full sintonía. Yalixa, saludos desde Isla de Toa. César Romero, saludos. Anita, saludos, alcalde. Bueno, gracias a todos. Vamos de inmediato a un video y cerramos el segmento número 4 y regresamos con el segmento número 15 con Castor Pérez Leal, general de división, presidente del ICLAN. Yo le he dicho con mucho respeto al presidente Noboa, presidente Noboa, no le abra las puertas de su país al diablo. Dígame, presidente Noboa, pueblo de Ecuador, un solo país del mundo donde los Estados Unidos hayan ayudado a que se estabilizara.